bienvenidos a este video, donde trataremos el concepto de subespacio y las condiciones que debe de cumplir un conjunto para ser subespacio de un espacio vectorial. Comencemos. Miren, un subconjunto no vacío H de un espacio vectorial B es un subespacio del espacio vectorial B si se cumplen las dos propiedades de cerradura. La primera, que si yo tengo dos vectores de H, entonces el vector que representa la suma también debe de estar en H. Y la segunda condición, que si yo tengo un vector de H y un escalar alfa cualesquiera, al multiplicar el escalar alfa por el vector, debo de obtener otro vector que también esté contenido en H. En otras palabras, aquí, si yo tengo un subconjunto de un espacio vectorial, al ser también un espacio vectorial, hereda las propiedades del espacio que lo contiene. Entonces, con que se cumplan las dos propiedades de cerradura es más que suficiente. ¿Sí? Vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Determinar si el conjunto dado es un subespacio del espacio que lo contiene. En este caso yo tengo mi conjunto H, que es un conjunto de vectores X, Y, Z de R3, o sea, H es un subconjunto de R3, y los vectores deben cumplir esta condición. ¿Sí? Entonces, bueno, pasemos aquí. Yo tengo mi espacio, mi subconjunto H de R3 con estos vectores y esta condición. Entonces, vean, si yo tengo un vector que está en H, debe de cumplir la ecuación que se me presenta aquí en la definición de quién es H. O sea, cualquier vector de H, los valores de X, Y y Z deben satisfacer la ecuación, que como ya sabemos, esta es la ecuación de un plano. Pero bueno, aquí debe satisfacer esta ecuación. Ahora, yo les aconsejo, y es lo que a mí me resulta más fácil de entender, vamos a incorporar esta condición a los vectores de H. ¿Sí? Esto va a ser muy útil más adelante también en bases para un espacio vectorial. Entonces, vamos a incorporar esta condición en B. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Muy sencillo. Despejamos la variable, la que quieran, puede ser X, Y, Z. En este caso, por cuestiones de la ecuación, la más fácil es despejar Z. Entonces, despejamos el valor de Z. El valor de Z va a quedar en términos de los valores que puedan tomar X y Y dentro de los números reales. Entonces, si ya despejé Z que está en términos de X y Y, la sustituimos en el vector que me representa todos los vectores de H. Entonces, al sustituirla, X y Y pueden tomar cualquier valor, pero Z queda condicionado por la ecuación a tomar los valores que están en función de X y de Y. O sea, Z, como lo vimos aquí en la condición, es menos 2X más 3Y. Procedamos a verificar las propiedades de cerradura. La cerradura de la suma, como vimos, es que si yo tengo dos vectores de H, entonces la suma debe ser otro vector que también esté contenido en H. Para ahorita definir los vectores, no perdamos, aquí ya tenemos una ventanita, vean, no perdamos la vista que los vectores de H son de la forma XY y la tercera componente es menos 2X más 3Y, dependiendo de los valores que tomen X y Y. Entonces vamos a definir dos vectores de H. En este caso, vamos a decir que sean el vector X. Simplemente en la forma general de los vectores de H, yo a X le doy un valor X1, a la segunda componente le doy un valor Y1 y entonces la tercera componente va a quedar en términos de X1 y Y1 de acuerdo a lo que tenemos de manera general aquí. Y igualmente, si yo quiero otro vector Y que esté en H, entonces le doy otro valor a la primera componente, otro valor a la segunda componente y la tercera componente me va a quedar en términos de esos dos. Hacemos la suma, entonces sumamos X con Y, tomo este vector X que está en H, este vector Y que está en H, y ¿cómo se suman? Pues sabemos que se suman componente a componente, primera componente con primera, segunda componente con segunda y tercera componente con tercera componente. En tales condiciones, pues yo ya tendría X1 más X2, Y1 más Y2 y la tercera, aquí lo único que hacemos es quitar los paréntesis, hacer producto de signos y nos queda este elemento así. Vamos ahora a agrupar y simplificar. Bueno, ¿qué es lo que hago? Pues agrupo los términos en X y factorizo el 2. Si ustedes revisan aquí, 2x1 menos 2x2, factorizo el menos 2 y dentro me va a quedar x1 más x2. Vean, menos 2 por x1 es menos 2x1 y menos 2 por x2 es menos 2x2. De igual manera hacemos con y, agrupamos y1 más y2 y factorizamos el 3, ¿no?
3y1 y 3y2, que es lo que teníamos acá. Ahora, aquí viene el artificio. Este es muy útil. ¿Por qué? Miren, x1 y x2 son dos números reales. Si sumo dos números reales, el resultado va a ser otro número real, que en este caso yo le voy a llamar x. ¿Sí? Dos reales, eso es real x. Y y1 más y2, yo también son dos números reales. A la hora de sumarlos va a ser un número real que yo le voy a llamar y. Y entonces la tercera componente me va a quedar como menos 2 por x, de acuerdo a esto, lo que estoy diciendo aquí, y más 3 por y. ¿Sí? No nos quedó de esta forma. Entonces, si ustedes se fijan con lo que habíamos definido, un vector en general que representa todos los vectores de h, es de esta misma forma. Entonces la conclusión es que por lo tanto la suma de x con y es otro vector de la misma forma de los que están en h. Entonces x más y está en h o pertenece a h. Vayamos ahora con la cerradura de la multiplicación por un escalar. La condición general es que si yo tengo un vector de h y un escalar alfa, cualquiera que este sea, el vector que resulte de multiplicar el escalar por el vector x debe ser otro vector que esté en h. Entonces, de igual manera, proponemos mi vector x que esté en h, dándole valores a la primera componente, a la segunda componente, y entonces la tercera componente me queda en términos de los dos valores que tomaron la primera y la segunda. Y vamos a decir que sea un alfa, un escalar, un número real cualesquiera. ¿Cómo se hace la multiplicación de un vector por un escalar? Tengo mi vector, lo voy a multiplicar por el escalar alfa. Entonces, sabemos que se multiplica cada una de las componentes del vector por el escalar. Alfa por x1, alfa por y1 y alfa por la tercera componente. Como son números reales, simple y sencillamente, alfa por x1, alfa por y1 me queda igual, y aquí aplico la propiedad distributiva, menos 2 alfa por x1 más 3 alfa por y1. Entonces, haciendo el mismo truco, la misma suposición, si yo tengo alfa que es un número real y x1 que es un número real, alfa por x1, este producto de reales, lo expreso como el real x, alfa por y1, este producto de dos números reales sería el real y mi vector alfa por x me va a quedar como x, y, menos 2x más y, que otra vez recordando es de la misma forma de los vectores que están en h. Entonces, el escalar alfa por el vector x es un vector de los que están en h o de la misma forma de los que están en h, y entonces ya vimos que se cumple la condición. Y como se cumple la cerradura respecto a la suma y la cerradura respecto a la multiplicación por un escalar, entonces decimos que el conjunto h es un subespacio de R3. H es un subespacio del espacio que lo contiene. Espero que les haya gustado este video. ¿Sí? Les pido entonces que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que en un futuro se les avise cuando subamos otro video. Hasta la próxima.